Noticias de última hora del Seguro Social. Y es que las últimas noticias sobre la seguridad social, sin duda alguna, son motivo de preocupación para millones de beneficiarios. Como bien sabemos, con los últimos informes por parte del gobierno, el programa ha superado al Medicare. Pero no como algo bueno, sino con el riesgo de la insolvencia más apremiante entre los pilares de la red de seguridad de los Estados Unidos. Aunque ambos programas enfrentan dificultades financieras, la seguridad social es la que está en camino a agotarse en tan solo 9 años, lo cual plantea la posibilidad de que solo pueda pagar el 79% de los beneficios a los jubilados en el año 2033, a menos que se tomen medidas legislativas. Pues en esta noticia vamos a destacar la urgente necesidad de abordar estos desafíos financieros que está enfrentando la seguridad social. Los beneficiarios y los legisladores son los que deben de estar atentos a las medidas que se tomen para garantizar la sostenibilidad del programa y proteger los beneficios de los ciudadanos mayores y los discapacitados. Pues podría ser un posible o breve respiro hasta el año 2035, si es que se incluye un segundo fondo de seguridad social, pero para ello se requeriría un cambio en la ley. El informe del año pasado vio que este fondo combinado hipotéticamente se estaba agotando hasta el año 2034. Mientras tanto, las noticias para el Medicare fueron sorprendentemente positivas, ya que una economía más fuerte de lo esperado y la moderación de los costos de atención médica podrían mantener este programa solvente hasta el año 2036. Prácticamente es un salto de 5 años en respecto a las estimaciones donde se encontraba este programa el año pasado. Hace apenas 2 años se temía que ese programa ya se estuviera agotando para el año 2028. Pues según palabras de Maya Guineas, presidenta del Comité de Presupuesto Federal Responsable, afirmó que estamos a menos de una década de una crisis de solvencia masiva, la cual recortaría los beneficios de más de 67 millones de personas mayores y limitaría gravemente su acceso a la atención médica muy pronto. El informe anual de los fideicomisarios del programa, donde está la secretaria Janet Yellen, imploró a los legisladores del Capitolio que tomaran medidas para apuntalar ambos programas, ya que la insolvencia y los beneficios reducidos todavía están potencialmente a la vista. El comisionado O'Malley agregó que se necesitan acciones para brindar tranquilidad a los casi 70 millones de beneficiarios del Seguro Social y a más de 180 millones de trabajadores y familias que contribuyen al programa a través de sus impuestos sobre la nómina. Las buenas noticias que van dirigidas para el programa Medicare fueron pues en gran medida resultado de una fortaleza en la economía y de los cambios en la industria de la salud, a medida que algunos costos disminuyen y se esperan que alivien algo de presión sobre los consumidores y sobre el balance del Medicare en los próximos años. El día lunes, los asistentes de Biden se centraron en las buenas noticias para el programa y en las acciones que el presidente ha tomado en los últimos años, que según dicen han ayudado al programa a extender su solvencia. Una ayuda importante según el informe es un balance más sólido para el Medicare Advantage, el cual brinda cobertura a través de compañías de seguro de salud privadas. Y es que también han ayudado las nuevas normas sobre los precios de medicamentos recetados. La ley de reducción de la inflación, promulgada por Biden en agosto del año 2022,
es lo que supuso una serie de reformas dentro del Medicare. En particular, permitió al programa negociar directamente con los fabricantes de medicamentos por primera vez para reducir el precio de algunos medicamentos recetados. Estos ahorros en los costos comenzarán a sentirse en los próximos años y están contribuyendo al fortalecimiento de las perspectivas. Según Biden, desde que asumió el cargo, su plan económico y la sólida recuperación de la pandemia es lo que ha ayudado a extender la solvencia del Medicare en una década. Los avances positivos y menos dramáticos en el seguro social se produjeron gracias a las mejoras en el fondo fiduciario del seguro de incapacidad del programa, que según el informe fue impulsado por un aumento en las estimaciones de productividad laboral y la economía en general en los próximos años, junto con tasas de incapacidad más bajas ya proyectadas, pues ese fondo secundario podría ser solvente por sí solo hasta el año 2098. Pero lo que pasa es que si se combina con el fondo principal de la Seguridad Social, el fondo fiduciario más grande del seguro de vejez y de sobrevivientes, esa medida podría extender la solvencia general de la Seguridad Social hasta el año 2035. Poder combinar estos dos fondos va a requerir de un cambio en la ley, pero el comisionado O'Malley se centró, pues, que en el 2035 sería la fecha límite clave. El informe de este año es una medida prácticamente de buenas noticias, dijo en su declaración, prometiendo que cualquier evento potencial de reducción de beneficios sea pospuesto de 2034 a 2035. La pregunta aquí es, ¿actuarán los legisladores? El informe del lunes subrayó los déficits a largo plazo que enfrentan tanto el Seguro Social como el Medicare, y es un tema que solo se ha debatido esporádicamente en el Capitolio o durante la campaña electoral en el último año. Pues en el Capitol Hill, una oleada de actividad para reformar el Seguro Social en la primavera del 2023 dio paso a un estancamiento el verano pasado, con conversaciones bipartidistas para poder encontrar una solución en todas las partes que estén de acuerdo, al menos hasta luego de las elecciones de este año 2024. El informe, pues, de los fideicomisarios del Seguro Social marca otro año más de inacción por parte de los legisladores para proteger este programa crucial del cual dependen tantos estadounidenses. Las voces líderes de ambos lados del pasillo han enterrado sus cabezas en la arena. Del mismo modo, los presuntos candidatos presidenciales de ambos partidos han aportado solo algunos detalles específicos de estos planes para el Seguro Social si es que ganan en noviembre. Pues el presidente Biden publicó recientemente documentos presupuestarios que pedían aumentos de impuestos para los estadounidenses más ricos, con el fin de apuntalar la seguridad social, mientras que el exmandatario Donald Trump planteaba recientemente un posible recorte de los derechos. Los expertos no partidistas suelen subrayar que cualquier acuerdo bipartidista sobre seguridad social para ampliar la solvencia va a requerir casi con certeza de una combinación de aumentos de impuestos y de reducciones de beneficios. La cuestión en este momento es que cualquier aumento de impuestos es una anatema para los republicanos, mientras que las reducciones de beneficios, incluso la ampliación de edad de jubilación, son actualmente rechazadas de plano por los demócratas.